mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 19 de septiembre del año 2024. Voy a comentar con usted hoy un tema que fue el centro del desayuno que tuve ayer con un muy buen amigo de allá de los años 60, del 68, biólogo él, de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Él no tuvo la suerte de estudiar en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, pero bueno, biología en la Facultad de Ciencias de aquellos años. Entonces, cada vez que nos vemos, de alguna manera hacemos recuento de aquellos años tormentosos, el 68, etc. Y hoy, el centro de nuestro largo desayuno, yo creo que ya la gente ya empezaron a acomodar las cosas para la comida y nosotros todavía platicando, fue ¿por qué somos así los mexicanos? Y cuando digo por qué somos así, me refiero exclusivamente a la parte cívico-política de la sociedad mexicana. ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué ese desprecio de la ley o ese nulo respeto a la ley? ¿Por qué no exigimos masivamente que la ley se aplique y sea respetada por todos sin distingo alguno? Y estuvimos platicando y la conclusión a la que llegamos es muy triste. Triste en el sentido de que es un problema profundo en la sociedad mexicana y que no tiene solución a corto y mediano plazo. La tiene a largo plazo, pero como consecuencia de medidas drásticas, o como se dice coloquialmente en términos sociológicos o políticos, en términos de mano dura para aplicar la ley. En México las cosas se han degradado de una manera increíble. El mexicano promedio ha perdido prácticamente cualquier signo de humanidad, de interesarse por sus connacionales. Hemos perdido de manera acelerada en los últimos años eso. Podremos encontrar muchas explicaciones a esa conducta, pero el hecho es que las consecuencias son desastrosas para la convivencia pacífica y civilizada. Y esto tiene un impacto directo en la política. Estuvimos revisando las cifras de la abstención electoral en México y prácticamente es el 40%, un punto más, un punto menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, pero prácticamente es el 40% constante en cada elección presidencial. ¿A qué se debe esa actitud? Y otra cosa que salió ahí en la plática es que no son personas de lo más ignorante, sin educación, por el contrario, son personas de los sectores con más años de educación formal, con niveles educativos de licenciatura, quizá un posgrado, personas que tienen un alto o muy alto poder adquisitivo, o como me decía Fernando, o quizá por eso, tienen todo asegurado. Ante una crisis profunda, ni la van a sentir, la van a pasar bien, o en caso de que las cosas se complicaren, agarrarían a los integrantes de su familia y se van a Houston, Miami, San Antonio, a donde quieran, pues. Pero el hecho es que hay un porcentaje, que serían 2/5 partes de los electores, que no les interesa en lo más mínimo participar ni siquiera con su voto. Eso nos llevó en la plática a preguntarnos qué nos espera para los próximos 10, 15 años. Los dos ya somos viejos, ¿sí? Ya rondamos casi los 80 ambos, con familias formadas,
tenemos similitudes interesantes. Él tiene hijos fuera del país, ya asentados, yo también, y hemos visto pues cómo en otros países esos hijos, y en el caso nuestro un nieto, han encontrado a un ambiente propicio para estudiar, para trabajar, para formarse, y están conscientes de que no van a regresar a México. Y hay otra cosa más peligrosa todavía, que uno como padre y o abuelo tampoco quiere que regresen al país. Más o menos de ese tenor fueron las prácticamente 4 horas de desayunar y echarle café y echarle unos panecillos árabes ahí al desayuno, ¿verdad? Pero qué peligroso cuando un número importante de mexicanos, los más educados, los que tienen el mayor número de años de educación, han perdido de manera acelerada el cariño por este país. No es el caso ni de Fernando ni el mío, pero en términos generales me refiero. Se sobrevive, se trabaja, se cuida a la familia, a uno mismo, pero siempre con una gran preocupación sobre la integridad física de los miembros de las familias. Hemos llegado a un punto donde el miedo, si no es que el pánico, es la característica de millones de familias en el país. De acuerdo con el censo, estamos en un nivel quizá un poco más de 33, 34 millones, no recuerdo el dato exacto que arrojó el censo del 2020, pero un porcentaje muy alto de esas 30, 35 millones de familias han perdido la tranquilidad y sobre todo este gobierno específicamente, más que los anteriores, les ha robado el futuro a esos jóvenes, a esos niños. En el caso nuestro, comentábamos, por la edad que tenemos, empezamos a pensar en el futuro de una manera así muy vaga, difusa, allá por los años 70, cuando ya estábamos trabajando, incorporados al mercado laboral. Y repito, la conclusión fue triste, fue lamentable que hayamos permitido llegar a estos niveles. Y salió el tema evidentemente de los millones de votos de hace 6 años, del candidato de Morena, y ahora este 2 de junio de los 36 para la candidata de Morena. Y la pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué explica? Sí, está la cosa de las dádivas, está la cuestión de los apoyos, lo que gusten ustedes, pero ¿serán tan tontos los ciudadanos mexicanos que no vean la destrucción evidente, el crimen apoderado de regiones enteras del país y todavía le den el voto masiva y aplastantemente a la candidata de ese gobierno? Cuando no pueden negar lo que estamos viviendo y padeciendo. Y son preguntas que al menos ni él es especialista en sociología, ni yo tampoco. Entonces no tenemos las herramientas, vamos a decir, para analizar ese fenómeno, pero es digno de estudio. Y lo que encontramos con muchos intelectuales o gente preparada en los espacios mediáticos, una justificación, además imposible de hacerlo, ¿verdad?, pero un intento de justificación de la conducta y de la gobernación puesta en práctica por este gobierno que está a punto de terminar, y esperan que el siguiente gobierno, encabezado por la anticientífica, continúe por ese camino. Y cerramos el desayuno con la pregunta de aquel programa de Héctor Suárez: ¿qué nos pasa?
o mejor dicho, qué nos pasó para haber llegado a este punto. Yo no sé si usted en esos ratos así de plática con algún familiar, algún amigo cercano, un compadre, se haya hecho estas preguntas y haya intentado darles respuesta. Si no lo ha hecho, busque hacerlo. ¿Por qué? Porque cada año que pase y cada año que sus hijos y nietos tengan un año más de educación, las probabilidades de que se vayan del país son más altas. Y qué triste va a ser que uno se quede viejo en la casa y los hijos, 2, 3, estén a 8, 10 mil, 5 mil, 6 mil kilómetros de distancia, y que producto de la degradación de la calidad de vida, de la inseguridad y la violencia en este país, hayan decidido no regresar, y lo peor de todo, que uno como padre o abuelo está más contento de que no regrese. Qué tragedia es el México de hoy, pero qué tragedia será el de mañana con este nuevo gobierno de Morena. Como ve usted, no fue un desayuno alegre, pero le pegamos a los huevitos a la cazuela con decisión y firmeza. Le agradezco a usted su atención a estas palabras un poco tristes, pesimistas quizá para algunos, pero no perdamos el ánimo. Finalmente les vamos a ganar a estos cavernarios, estos corruptos, estos destructores de México. Les vamos a ganar. No sé cuándo, pocos, muchos años, pero de lo que estoy seguro es que los vamos a derrotar y los vamos a echar al basurero de la historia. Eso téngalo por seguro. Serán mis hijos, serán mis nietos, no lo sé, pero de que les vamos a ganar en toda la línea, eso no hay duda. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana viernes para cerrar la semana. Gracias otra vez.